Bien, y ahora estamos con César Azabache, abogado penalista, buen amigo. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? A tus órdenes. Bueno, lo primero que quería, hemos hablado hace un momento con María Eugenia Mome del tema de la libertad de expresión y de la norma que aumenta la pena de prisión hasta 4 años, lo que podría hacer que un periodista efectivamente vaya a la cárcel por una condena de difamación. Desde el punto de vista del derecho penal, ¿cómo ves esta nueva iniciativa del Congreso que se aprobó este martes? Bueno, creo que representa mucho, ¿no? Digamos, en teoría, hay que decirlo, no es verdad que solo las penas que pasan de 4 años puedan ser efectivas. En Perú pueden ser efectivas las condenas a 1 año, a 6 meses. Sí, ha habido casos de periodistas presos además antes, sí. Por supuesto. De modo que el tamaño de la pena no es el problema. La cuestión es el sentido de lo que representa la iniciativa de esta ley en el momento en el que se promulga. O sea, claramente es una ley que estimula el desarrollo de querellas y que además se concentra en el caso de los delitos cometidos a través de medios de comunicación. Claro, hay que decir que en realidad la reforma no solo aplicaría a periodistas, ¿no? Gente como el alcalde Miraflores, que ha acusado públicamente a un comunicador, a Marcos Cifuentes, de ser un hacker, y lo ha hecho a través de medios de comunicación. Cuando le encerraron le estaba haciendo un favor a la municipalidad de Miraflores. Creo que nunca se enteraron, no entendieron bien lo que había ocurrido. Es un tema de competencia lectora, ¿no? Lo leyeron de sinapsis, sí. Sí, lo leyeron al revés. Pero al final de eso, digamos, esa misma reforma le alcanza, porque esa acusación presentada a través de medios de comunicación forma un caso de difamación agravada que tendría la condena que representa esa ley. De modo que en realidad no solo hay un mensaje que encuentro perverso respecto a esta suerte de estímulo a atacar a los medios. Vemos que la ley se pronuncia en el momento en que se está anulando la resolución que de una u otra manera absolvió a Llovera en el caso del sodalicio, en el momento en que está sobreacusando a Paola Ugaz por un caso conexo también del sodalicio. Además, se presenta además en el momento que están estallando o estuvieron estallando denuncias contra congresistas por apoderarse de parte de los sueldos de trabajadores, después que el Congreso aprobó un bono extraordinario para que los trabajadores reciban dinero, nota al pie de página, dejen de denunciar, bueno, y se aprueba esto. Entonces, en realidad, el significado político de la norma es absolutamente regresivo, cosa que creo, Raúl, no nos sorprende. No solo eso, también están estas notificaciones a periodistas como los periodistas del Foco y Hildebrand en sus 13, que incluyen amenazas si es que no entregan las pruebas de los delitos, lo que quebranta el secreto, digamos, profesional. Pero además, qué curioso que sea en este momento en el que la fiscal de la Nación está siendo investigada por la prensa por el tema de su tesis, etcétera. Agrega eso que las agrupaciones alrededor de la resistencia, estos colectivos... No, a ellos no los toca nadie. No, por eso, pero están renovando ataques contra medios de comunicación. Entonces, el momento en términos de protección de la libertad de expresión es enormemente importante. Hay un clima de peligro y de amenaza que es latente, que va a provocar sin duda una ola de nuevos reclamos internacionales y que probablemente además termine en nada, porque ese tipo de discursos limitadores de derechos básicos, hay que decir, Raúl, que la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa en general, están dentro del escaso núcleo de derechos que se hicieron indiscutibles de la Constitución de 79 y que han soportado embates como de la prensa chicha de los años 90. De modo que esta es un área dura, un área sólida. Veo muy poco probable que el Congreso pueda ganar esta pelea que ha iniciado, pero sí veo muy peligroso que la intenten. Sobre todo, déjame decir esto, con una herramienta que pone en evidencia, además, el sentido unilateral en el que entienden la ley. Esa ley la están dirigiendo contra medios de comunicación sin notar que es una ley que también les pone una mordaza a ellos, ¿no? La ley funciona en 2 direcciones, nunca una sola. Pero eso tampoco les importa, ¿no? Bueno, por supuesto, el señor Merino, que acusó a Rosa María Palacios, a Augusto Álvarez Rodríguez de vacunarse en secreto, por ejemplo, también habría incurrido en este tipo. Claro, eso es una cosa bien paradójica, porque el Congreso, la clase política peruana, sobre todo un sector de nuestra clase política, está lleno de difamadores contumaces. Pero por supuesto, la propia resistencia y los satélites de esa organización difaman cada vez que lanzan comunicados, ¿no? Exacto. Cada vez que hacen proclamas. Entonces, en realidad, creo que no solo esta ley representa, que lo hace,
un ataque muy fuerte a la libertad de expresión, prensa, comunicación e información, sino que además pone en evidencia el sentido completamente unilateral con el que el Congreso cree que se entiende la ley. Cree que va en una sola dirección, cree que solo es lo que el Congreso quiere que sea, y eso también es peligroso. Es un problema de técnica legislativa también, además, o de comprensión lectora nuevamente. Comprensión del sentido de lo justo, sí, Raúl, ¿verdad? Sí, también, por supuesto. Ahora, avancemos con otros temas para los que te hemos convocado, que me parece que son muy importantes y están en las primeras planas. Elian Karp está en Israel, no puede ser extraditada desde Israel, aparentemente tampoco desde Bélgica. Bélgica no tiene la costumbre de extraditar a sus nacionales cuando son solicitados por las justicias extranjeras. ¿Qué pasó en el caso de Elian Karp? ¿Fue un error de la fiscalía el que le permitió eludir, parece que para siempre, a la justicia y con unos buenos millones de dólares en las cuentas bancarias? Tengo la impresión, Raúl, que todavía no estamos siendo, espero que lo seamos pronto, suficientemente informados sobre el sentido del caso Karp. Las alertas se prendieron, en efecto, cuando los Estados Unidos le devolvieron el pasaporte. Exacto. Primer dato a tener en cuenta. En los procedimientos de extradición ante los Estados Unidos o en los Estados Unidos no intervienen abogados contratados por el Perú. Intervienen en Chile, intervienen en Alemania, intervienen en una serie de países, no en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, quien persigue la extradición es un fiscal, un funcionario del Departamento de Estado. De modo que la primera cuestión que no tenemos claro es cuál fue la posición exacta del Departamento de Estado en el momento en que le devolvieron el pasaporte a la señora Karp. Lo tenemos claro, no nos lo ha dicho en la Fiscalía. Ahí la Fiscalía lo que tiene es un papel informativo, porque es la que maneja la Oficina de Cooperación Internacional vinculada a delitos, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que se nos informe qué pasó con el Departamento de Estado, cuáles fueron las discusiones entre el Departamento de Estado y el Perú respecto a lo que había que hacer o no se iba a hacer cuando la señora Karp recibió el pasaporte de vuelta. Primera cuestión a discutir, y eso es dentro del procedimiento judicial. Segunda cuestión a discutir. Una cosa previa. Habría que discutir también el contenido del cuadernillo de extradición en el caso de Elian Karp. Entiendo que está presentado y los cuadernillos de extradición, Raúl, son copia de los expedientes judiciales, de modo que ahí no es donde creo que está. Okay. El problema está en la gestión del caso, que como digo, no corresponde a autoridades peruanas sino a la Fiscalía. El primero. El segundo tiene que ver con el Código Rojo. ¿Qué es lo que ocurre? Las órdenes de detención emitidas por autoridades peruanas, como de cualquier estado que es parte de los acuerdos de Interpol, se registran en una oficina que se llama, en español, la Oficina de los Archivos, que está en Lyon, Francia. Esos registros generan lo que se conoce como el Código Rojo, la alerta internacional sobre el requerimiento de una persona. Y la Oficina de Lyon tiene una serie de procedimientos que permiten a los emplazados hacer suspender las órdenes, incluso anularlas, y que le ponen al Estado la carga de renovarlas cada cierto tiempo. Esos procedimientos son muy reservados, pero todos los estados parte de los instrumentos de Interpol tienen acceso a sus contenidos a través de las oficinas nacionales. Entonces, ¿qué pasó? ¿El Código Rojo estaba vigente o no estaba vigente? ¿Se renovó o no se renovó? ¿Fue observado por la defensa de Elian Karp o no fue observado? Si hubiera estado vigente, ¿qué hubiera ocurrido? ¿No se le hubiera permitido subir al avión? La discusión pasa ahí al tercer componente de esto, la política de migraciones de los Estados Unidos. Porque quien hace las alertas cuando una persona quiere pasar la frontera de un país, la frontera externa de la zona internacional de los aeropuertos, es la oficina de migración de cada país. Entonces no sabemos si el código estaba vigente, porque si estaba vigente, entonces ¿qué pasó en la oficina de migraciones de los Estados Unidos? Si no estaba vigente, ¿cuándo se registró la suspensión? ¿Qué pasó con la renovación? ¿Y qué hicieron ahí sí las autoridades peruanas respecto a la suspensión del Código Rojo? Son por lo menos, como ves, tres cuestiones sobre las que no tenemos información. La actitud de las fiscalías americanas cuando se devolvió el pasaporte o su reacción, la situación del Código Rojo en Interpol y, según estas dos condiciones, qué ocurrió en migraciones de los Estados Unidos para que Karp pudiera pasar a la zona internacional de ese aeropuerto, ¿no? Por lo que me estás diciendo, entonces, no se trataría de negligencia, torpeza o error del Ministerio Público peruano en este caso. Mira, la única posibilidad de un error peruano en un caso de este tipo en los Estados Unidos sería que no se hubiera renovado la orden de detención internacional que genera el Código Rojo de Interpol.
o que nos hayamos enterado que CARP hubiera obtenido una suspensión o una cancelación del registro y no hayamos hecho nada a tiempo ante la oficina de Lyon. Ok, o sea, no tiene que ver con el fondo del caso. Eso es una cosa muy importante. Tiene que ver con la vigencia de la detención que emitieron los jueces peruanos. De acuerdo. Ahora, digamos, el futuro de Ilian Karp es un futuro soleado en las playas de Israel. Digamos, ¿existe la posibilidad de que en algún momento vuelva al Perú por la vía de la extradición o tendría que cometer un error a lo Alberto Fujimori? Yo creo que tendría que cometer un error a Alberto Fujimori, porque como todos los especialistas que han estado declarando en estos tiempos han confirmado, nuestra información es la misma, Israel no tiene una ejecutoria consolidada de extradición de nacionales. Es un Estado fuertemente protectivo, se entiende la condición de su historia porque lo es, y los casos que se han registrado de ciudadanos israelíes extraditados son mínimos, demasiado pocos como para poder confiar en que un procedimiento de extradición en Israel pueda tener éxito en el futuro, ¿no? Vamos a otro tema que me parece importante, que es el tema que involucra nuevamente al Congreso, que lo que está queriendo hacer ahora es que se pueda abrir ante juicio político a las autoridades del sistema electoral peruano, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC. Se quiere que estas autoridades enfrenten lo que se llama el control político. Ahora, yo vuelvo a mis clases más elementales de derecho constitucional de César, y una de las pocas cosas que aprendí, y creo que bien en la universidad, en la Facultad de Derecho por la que pasé, aunque ya no pasó por mí, es que los organismos constitucionalmente autónomos existen en la Constitución para salvaguardar su independencia. Y hay una serie, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la SBS, el BCR y la Junta Nacional de Justicia, que tienen, digamos, esta prerrogativa por su naturaleza excepcional. Esto es atentar contra, digamos, la teoría constitucional más básica, me parece, o no sé si estoy equivocado. Dos detalles que hay que mirar, ¿no? Primero, que el 93 suprimieron al Senado y el factor de estabilidad teórica de las decisiones políticas del Congreso está en la bicameralidad. Primera cuestión que hay que observar. La segunda, sobre todo en un Congreso unicameral, las nominaciones, designaciones de los congresistas, que es parte del sentido de la fórmula electoral, dependen del sistema electoral. Entonces, la autonomía del sistema electoral respecto al Congreso es una autonomía reforzada. Como es reforzada la autonomía del Tribunal Constitucional. Y si a alguien le quedan dudas, pues hay que mirar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la destitución de jueces constitucionales de los años 90. Y la regla es muy simple. Digamos, parece ser la regla preferida para ser desestimada por este Congreso. El controlado no puede ser controlador de su árbitro. O usando la caricatura que ha publicado el día de hoy Carlín, es como si los jugadores que pierden un partido, al final del partido, expulsaran al árbitro. Exactamente así. Y además la caricatura de Carlín es doblemente expresiva porque este es el Congreso que instaló la narrativa sobre el fraude en mesa y que promovió la acusación al presidente del jurado y de la OMPE de haber encubierto un fraude que jamás se ha ni siquiera indicado que realmente exista. Entonces, puede hacer eso, pretender tener una mesa para juzgar a quienes dirigen la OMPE, el jurado y por conexión la RENIEC, es absolutamente arbitrario. Segundo detalle, Raúl, además de la estructura de la Constitución del 93, que no tiene Senado y por tanto no tiene balance para contener decisiones políticas, nuestro juicio político, a diferencia del impeachment americano, no solo se refiere a delitos, se refiere a delitos y a responsabilidades políticas que no son controlables ni en el Tribunal Constitucional, ni en la Corte Suprema, ni en el Jurado de Elecciones, porque no son entes políticos en el sentido agregativo, sino que son técnicos. Son tribunales. Entonces, además no tiene sentido. Solo tendría sentido, voy a usar comillas, que se hubiera discutido un antejuicio respecto al jurado de elecciones, pero ni el jurado, ni la OMPE, ni la RENIEC tienen derecho a antejuicio porque su persecución está entregada a otro órgano
que es controlable de otra manera, es la Fiscalía de la Nación, es el Ministerio Público. Entonces, en realidad, esto es un despropósito, y claro, desde mi punto de vista es el capítulo 2 del caso del fraude en mesa. Perdieron ante la Fiscalía, no pudieron ganar nada, quienes diseñaron muy mal, desde el punto de vista de la organización de un caso, esa narrativa sobre el fraude en mesa, y ahora, claro, intentan una cosa camuflada bajo la horizontalidad. Todos los poderes públicos deben tener controles políticos, mentira, y desarrollan esta iniciativa. Pero ahí digamos, ahí César, ¿por qué el Tribunal Constitucional es cómplice de esta iniciativa? El Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Esa es una enorme gran pregunta. Les ha dado la razón respecto a los amparos en el judicial, y eso es algo que el tribunal no debió hacer. Sí, claro, bueno, eso rompe el equilibrio de poderes, por cierto, el check and balances. Uno no solo rompe el check and balance, sino que pone al tribunal por debajo del Congreso, ¿no? Porque claro, digamos, los casos en los que se entrometió para decir que el judicial no debía intervenir son casos que le debían llegar en el futuro al tribunal. Se anticipó y pateó la mesa, ¿no? Sí. Bueno, eso es muy fuerte. De hecho, recuerda sin duda, Raúl, que hubo muchas discusiones sobre el procedimiento de elección a los jueces. Discusiones que se multiplicaron en su dureza cuando quedó en evidencia que el Congreso ni siquiera quería nombrar a Manuel Monteagudo, que es uno de los más calificados de la lista, y que entró solo porque la presión respecto al modo de excluirlo fue sumamente intensa, y es ahora el juez disidente de ese tribunal, ¿verdad? Pero cuando se le designó, por ejemplo, alguien como Eloy Espinosa, dijo públicamente que él confiaba que los designados tengan en cuenta y tengan claro que un juez no es juez por las condiciones en las que es elegido, sino por su capacidad de desvincularse de ellas y convertirse en, usemos la frase clásica de Montesquieu, en la boca de la ley, en este caso en la boca de la Constitución. Creo que a eso este tribunal, la mayoría de ese tribunal, ha por desgracia abdicado. No, denigran la condición de magistrado del Tribunal Constitucional, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entrar a ser un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos es increíble, pero te deslinda del poder político. Puede ser conservador o liberal en los términos norteamericanos. Pero Raúl, que en términos históricos la Corte Suprema en los Estados Unidos se instaló originalmente en el mismo edificio que el Congreso, y ella misma pidió un edificio distinto para separarse del Congreso. Aquí es como si el tribunal se hubiera instalado en una sala del Parlamento, y eso no es admisible. No, por supuesto, no es admisible, y es, además, se produce una situación lamentable, ¿no? En nuestros tiempos, César, estas artimañas jurídicas se hacían discretamente por debajo de la mesa, ahora se hacen a vista y paciencia de todo el mundo y con la complicidad del Tribunal Constitucional. Voy a hacer algo que nunca hago y que te voy a contradecir. En nuestros tiempos, una artimaña como esta se hizo pasada la medianoche en el Congreso de la República. Destituyeron a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasó? Esa historia terminó con una sentencia de la Corte Interamericana que ordenó reponerlos. De modo que lo que está haciendo el Congreso ahora es multiplicando la exposición legal del Estado peruano a seguir siendo condenado internacionalmente por violar las reglas básicas del equilibrio. Lo ha hecho con SUNEDU, que es un caso que, también debo decirlo, estamos preparando para el sistema interamericano porque el Constitucional no contesta a revisiones. Lo están haciendo con el Jurado de Elecciones y la OMPE también. De modo que no nos sorprenda que este ciclo termine con una nueva ola de casos en la Corte Interamericana. Las muertes de diciembre y enero, si no tienen y no están teniendo una respuesta equilibrada de los poderes públicos en el Perú, también van a ir a la Corte Interamericana. Y claro, la narrativa de apartémonos del sistema es la misma de los 90. Por supuesto, idéntica. Gente que no ha aprendido de esa experiencia, porque voy a darte la razón. Yo en este caso, efectivamente, el caso del Tribunal Constitucional abrió este flanco jurídico que terminó con la sentencia a la que has hecho referencia, pero también le dio inicio a las grandes marchas de protesta contra el gobierno de Fujimori. Es decir, no puedes hacer siempre lo que te dé la gana en una democracia. Tarde o temprano, las barbaridades empiezan a, digamos, ser pagadas. Le guste o no a quien las hace. César Azabache, muchas gracias como siempre. Un gusto.